Hola y bienvenidos a esta tercera parte de lo que sería la controladora MKS Gen versión 1.4 con los drivers TMC 2100. En este vídeo os traigo nuevas noticias y no sé, para aquellos que ya hayan comprado los drivers, pues más adelante explicaré cómo sería el funcionamiento final de estos, que son en el último vídeo vimos que íbamos a utilizar, yo en mi caso iba a utilizar todos los drivers, ¿vale? Iba a poner tanto en el eje X, en el Y, en el Z y luego en el extrusor que iban a ser utilizar dos drivers, ¿vale? Los drivers vienen muy bien empaquetados, son de la casa Fistech, los que vienen así tan bien presentados en su bolsa antiestática son de Fistech. De hecho, con ello vamos a tener una colaboración y ahí es donde viene la novedad. A raíz de la salida de la impresora de la Prusa MK3, estos drivers, que son los TMC 2100, han salido unas versiones nuevas que son los TMC 2130 y ya existían también los 2208. Entonces me he encontrado con diversas cosas interesantes respecto a los drivers nuevos. Se complica un poco el tema porque yo voy a utilizar la MKS Gen 1.4, ¿vale? Y los drivers estoy esperando que me lleguen porque ya os digo, me van a llegar tanto los TMC 2130 como los 2208 y los voy a utilizar con mi controladora. Como todavía y ahora en estas fechas de Navidades y fin de año no he estado haciendo ningún vídeo, pues no había instalado ni había configurado nada de los drivers que os mostré en el último vídeo. Realmente me voy a esperar a que me lleguen los nuevos y voy a ver qué tal funcionan. Lo que ocurre que los TMC 2100, los vemos aquí más de cerca, estos se conectaban, como os había puesto en el último vídeo, se conectaban aquí y ya está, ¿vale? El disipador iba aquí encima, los pines tener cuidado de que estuvieran orientados con la parte azul siempre hacia afuera. Para el modo más eficiente era puentear GND con CFG1 y ajustar mediante el potenciómetro este que traen cada uno de los drivers, pues el voltaje que os expliqué en el anterior vídeo. Pero ¿qué ocurre? Que con la llegada de los nuevos drivers todo esto cambia. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque en la impresión 3D, al igual que en cualquier otro campo, sobre todo en el mundo de la electrónica, salen nuevos dispositivos. En este caso, el dispositivo que os he comentado antes tiene varias cosas interesantes. Las vamos a ir viendo poco a poco y son estas de aquí. Yo las tengo anotadas aquí en un papel y os las voy a ir refiriendo, ¿vale? Cosas interesantes, el TMC 2130 con respecto a estos modelos, vamos a quitar uno de aquí, eso es, a ver si lo puedo quitar bien. Vale, aquí estaría el driver. Estos drivers, si recordáis, tenían la gran ventaja de que eran muy silenciosos y aunque producían bastante calor en su funcionamiento. Con la salida de los nuevos drivers, los TMC 2130, la principal característica es que mantienen ese silencio, o sea, van a silenciarnos los motores, porque son igual, son de la casa Trinamic, como los TMC 2100, ¿vale? Pero tienen un modo que se llama Stalwart 2,
y ese modo nos permite varias ventajas. Una de ellas es que luego en nuestra máquina podremos hacer homing sin tener los típicos finales de carrera. Si os acordáis, en nuestras máquinas tenemos un final de carrera que va en un lado para que cuando el cabezal se desplace toque el final de carrera y sepa que está ahí al final. En el eje X igual, o sea, en el eje Y, perdón, igual, tiene un final de carrera al fondo. Entonces tendremos el del eje X, el del eje Y, y esos finales de carrera nos va a indicar cuando ha llegado al tope y estamos posicionados en la cama. Pues por ejemplo, imaginemos que nuestra cama es esta, pues que estamos en este punto, ¿vale? Hace un homing y lo hace en la esquina, para determinar que la impresora nuestra sepa que está en esa esquina. Es porque ha tocado en este tope de final de carrera y ha tocado en el final de carrera que hay en el otro eje. Si os acordáis también, en el eje Z también tenemos un desplazamiento que sería el que sube y baja en el Z, que también tiene otro final de carrera. Vale, esos finales de carrera son mecánicos, pero con la llegada de este driver se pueden hacer, podemos obviarlos, podemos no utilizarlos. ¿Por qué? Porque detectan la potencia en los motores. Entonces estos drivers son capaces de detectar que el motor está circulando más corriente de la normal, con lo cual es que el motor está está haciendo ese tope, digamos, que hace el final de carrera. Entonces podríamos no utilizar esos finales de carrera físicos, ¿vale? Esa sensibilidad de detectar ese motor es configurable. Al ser configurable, pues nos permite que si el driver lo tenemos en el eje X o en el Y, la fuerza que estos motores van a ejercer no son lo mismo que la del extrusor, o la del eje Z, perdón, o el extrusor, el siguiente extrusor que tengamos. Esa es otra de las grandes ventajas. Para mí, una de las más importantes es que permite esa regulación de potencia desde el firmware o desde G-Code. O sea que nosotros vamos a poder configurar eso que os he comentado antes, esa potencia que entregamos en el driver, ya no solo con el ajuste que teníamos en el físico en el driver, sino al utilizar Stalwart 2, esa potencia que va a detectar en los ejes de los motores cuando se muevan, se puede configurar tanto en Marlin como con G-Code, ¿vale? Con código. Ese modo silencioso, ¿vale? Bueno, los drivers van a tener un modo que es una combinación en el que nosotros podemos tener el modo silencioso en el eje X, el Y o en el que utilicemos, en X milímetros por segundo, y que a partir de X milímetros por segundo tenga más torque. O sea, vamos a poder jugar entre el que el driver sea más silencioso o tengamos más torque, dependiendo de en la zona que nosotros querramos moverlos, ¿vale? Os comentaba antes que lo más importante para mí era el tema de que la potencia fuera configurable desde el firmware, pero no me refería a eso. El más importante y el que más me parece más interesante de los drivers que estos nuevos es que el modo Steel Chop, que es el que yo voy a utilizar, el Spread Cycle, que es el que yo voy a utilizar en estos drivers, en los TMC 2100, era, si os acordáis, haciendo un puente entre GND y CFG1, ¿vale? Yo iba a utilizar ese modo, el Spread Cycle, porque era el que tenía más torque. En estos nuevos drivers, el Spread Cycle cuenta aún con más torque. Al contar con más torque, es más constante la fuerza que envían los motores, con lo cual Trinamic ha mejorado ese chip que tenemos por aquí, ese chip que es el que realmente el driver,
ha mejorado eso respecto al anterior, lo cual al mejorar el torque nosotros vamos a tener menos problemas a la hora de imprimir, ¿vale? Se sigue manteniendo el que podemos hacer 1/16 en placas de 8 bits como esta, como la MKS Gen. O sea, podemos hacer microstipping a 16 y a 256, o sea, 1/256, en las que son de 32 bits, ¿vale? Que serían otro tipo de placas, no sería el caso de esta. Luego los drivers nuevos van a poder detectar esa sobretemperatura y nos van a decir qué driver es el que tiene sobrecalentamiento. O sea, a través de una configuración en Marlin, los drivers nos permiten decir, va a poder comunicarse y nos va a poder decir a través de Marlin si es este driver el que se está sobrecalentando, o es este, o cuál de ellos. Lo cual es una información adicional que me parece muy, muy, muy interesante. En cuanto a temperatura, estos drivers se calentaban bastante y los nuevos parece que ya se van a calentar un poco menos. De hecho, aunque no los tengo aquí físicamente, ya estoy investigando por ahí en foros y imprimiendo a 60 milímetros por segundo con un VREF, que es el ajuste que nosotros le damos aquí al driver, ¿vale? De 0,8 voltios, ¿vale? Ajustando aquí a 0,8 voltios. En el eje X y en el Y, que son los que más se mueven, tendríamos una temperatura cerca de los 50 grados con estos drivers nuevos. Y en el caso del driver del eje Z, del eje Z y del extrusor, podría mantener los TMC 2100, estos que estaba planificado desde un principio utilizar, pero me van a llegar también los TMC 2208, que son muy parecidos a los TMC 2130, los nuevos, iguales silenciosos, pero esos drivers se van a calentar un poquito menos, tienen alguna función menos que nosotros no vamos a utilizar aquí. O sea, en el eje Z y en el extrusor, el modo Stalwart 2 no lo voy a utilizar, ¿vale? En principio no se utilizaría ahí. Y al calentarse un poquito menos, estaríamos entre unos 40 grados más o menos en lo que sería el Z y el extrusor. Con lo cual la diferencia es considerable y hacemos que no se calienten tanto, ¿vale? Estos drivers, los TMC nuevos, tienen configuración, o sea, pueden comunicarse con la placa mediante SPI, y para ello se va a utilizar tanto AUX 3 en esta placa, en la MKS Gen, AUX 3 como AUX 2. ¿Qué ocurre? Que al utilizar el SPI, el cableado que va entre los drivers cuando me lleguen los nuevos y al conectarlos por SPI, hay que hacer una serie de cableados entre el driver y los puertos de comunicación. Es un poco más laborioso, veré cuando me lleguen, haré alguna prueba y veré si me decido por utilizarlos o no. Ya os digo que tendría que cablear desde estos dos puertos a los drivers, pero en principio sería solo el eje X y el Y, porque aquí utilizaría los TMC 2208, ¿vale? Más cositas. Una desventaja es que yo tenía pensado utilizar aquí pues el display, el tradicional, ¿vale? El display convencional que utiliza estos dos zócalos. ¿Qué ocurre? Que si uso los TMC 2130 en el X y el Y, aunque utilice solo en esos dos ejes, me va a afectar porque los pines AUX 3 y AUX 2 hay pines que están en común aquí con el zócalo del LCD. Y lo que haría es que el lector de tarjetas SD que trae
la pantalla, no podría utilizarlo. Entonces no podría utilizarlo directamente, con lo cual tendría que hacer también una modificación en los cables, en el cableado, para que no le afectara y reconducir los cables, en fin, sería un poco complicado. Si realmente termino de poner los drivers, los TMC2130, que es mi idea, es posible que utilice otro de los que trae, de los zócalos que trae la placa, que no recuerdo cuál de ellos era, eh, pero si se puede utilizar, utilizaría a lo mejor la MKS TFT, la 28 o la 32, cualquiera de los dos modelos. O sea, me quitaría la complicación del tema del LCD convencional, aunque ya tengo hecha la caja, y etcétera, y utilizaría la táctil, que además de las mejoras, pues no tendría el problema de la conexión ahí, ¿vale? Todavía tengo que verlo porque no sé si la TFT tiene alguna interferencia con los pines que he comentado antes. Bueno, y más cositas. Ya os digo que la conexión sería utilizando estos dos puertos. Esto, claro, es utilizando la MKS Gen 1.4. Si no tenéis esta, habría que buscar los pines que corresponden, porque eso hay que modificarlo en Marlin, ¿vale? Y habría que buscar cuál es la correspondencia entre esos pines con los TMC 2130. Porque es que la comunicación que se va a establecer va a ser por SPI. Entonces, el utilizar ese protocolo de comunicación cambia todo, ¿vale? Sí es importante, en el caso cuando os dije al principio que los TMC 2100 los iba a utilizar todos, los jumpers que hay justo debajo van quitados todos, ¿vale? Para los TMC 2100. En el caso de que pusiéramos los TMC 2130 en el eje X y en el Y solo, ahí mantendríamos el que los jumpers fueran fuera, ¿vale? Que estuvieran quitados. Pero como estoy pensando también utilizar cuando me lleguen los TMC 2208 en el Z y en el extrusor, pues en esos sí que seguramente irían puestos o todos o quizás alguno. No estoy seguro todavía porque no los tengo aquí, no he podido probarlos, ¿vale? Y la instalación sería igual que como los tenemos aquí. O sea, irían con el potenciómetro en esta parte de aquí, en la parte superior, mirando hacia el conector, y lo que sería la tira de pines azules, pues mirando hacia el interior de la placa. O sea, los TMC 2130 y los 2208 mantienen la misma disposición de lo que son los pines. Lo que sí es, para poder usar estos drivers, hay que cargar en Marlin una librería que se llama TMC 2130 Stepper, y eso lo que nos va a permitir es esa configuración entre los puertos auxiliares, o sea, utilizar ciertos pines del Atmega, ¿vale? Del chip de la controladora, ciertos pines, que ya luego os diré cuáles son, y el puerto SPI. Entonces, como conectaríamos de una forma especial los drivers, necesitamos instalar previamente un driver en Marlin. Realmente es un jaleo de conexiones y es más fácil quizás utilizar los TMC 2100. Pero como a mí me gusta mucho probar cosas y esta placa, la MKS, todavía no la tengo instalada en la impresora por falta de tiempo y porque sigo imprimiendo piezas, que es la principal razón por la que todavía no la he instalado, ya os digo, creo que es bastante interesante porque estos drivers, los TMC 2130, son los que utilizan la Prusa MK3, y la Prusa MK3 es una de las máquinas más alucinantes y más chulas que he visto
en el mundo 3D. Estoy hablando de impresoras tipo pequeño, no estoy hablando de tipo Corsair ni de impresoras de grandes dimensiones. Estoy hablando de impresoras como la que tenemos nosotros o la que la mayoría de la gente tiene, que suelen ser unos 22 por 22, ¿vale? Es un espacio de impresión en más o menos cuando me lleguen estos nuevos drivers, la colaboración que voy a tener con la casa, con Fistech, que son la marca que me va a traer los drivers, ¿vale? Pues me llegarán también varias cosas que os iré enseñando en próximos vídeos. Y una de ellas va a ser el 3D Touch, que es el sensor auto-level, pero el que tiene esa parte metálica que toca la cama y se retrae y te va haciendo las medidas de forma física. Es un sensor que irá en lo que es la cabeza del extrusor y tocará, irá haciendo medidas tocando en diferentes sitios de la cama, y es un sensor que tenía ganas de probar y cuando me llegue pues haré un vídeo con ello. Aparte me llegarán también algunas otras cosas, espero que me llegue alguna placa base distinta a esta MKS, estoy intentando que me conseguir una rumba, una placa rumba, quizás alguna de 32 bits para ver algunas cositas sobre la placa de 32 bits. También en siguientes vídeos os voy a mostrar lo que sería lo que serían el cambio que voy a hacer con el extrusor, porque hice el vídeo del E3D V6, pero voy a probar dos modalidades. Me he hecho impreso lo que sería el soporte donde va el motor. Entonces en el próximo vídeo os mostraré cómo lo dejaré al final, el tema del cambio con los IGUs. Ya os digo que hay varias cosas que quiero ir modificando, pero son tantas que quiero ir poco a poco, y ya os digo que con los drivers estos nuevos me ha llevado un poco de tema de investigación que quería ofreceros en el canal, y espero que en el siguiente vídeo avancemos un poquito más, veamos estos drivers nuevos y continuemos con este mundillo de la impresión 3D. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.